En esta segunda parte del vídeo lo que vamos a poder comprobar es la manera más sencilla de presentar estos resultados, ¿no? Como veis, pues alguien podría presentar en un documento, en texto, que la frecuencia cardíaca en una situación de hipovaria es de 83 más o menos 14 latidos al minuto, mientras que en una situación de normovaria sería de 66 más o menos 9 latidos al minuto, y después es el valor típico que se pone, ¿no? Normalmente reflejado en paréntesis, se indica que la P es menor de 0,05 para implicar que esta variable es significativa. Pero quizá haya otra manera más sencilla de explicarlo, que puede ser desde el punto de vista gráfico, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es graficar simplemente estas dos variables que nos reflejarían los datos de la frecuencia cardíaca. Y como son variables sencillas y solamente hemos recogido un valor, en este caso vamos a utilizar un gráfico de columnas para presentar esta variable. Escogemos el más sencillo, ¿vale? Y ya tendríamos aquí el efecto que produce esa determinada situación. Lo único que para que sea un gráfico científicamente aceptable tengo que incluir una serie de criterios, entre ellos que los ejes tengan sus títulos y sus unidades correspondientes, y además es obligatorio poner las desviaciones estándar. Recordad lo que decíamos anteriormente, que para poder reflejar la variabilidad de la muestra necesitamos las desviaciones estándar. De tal manera que vamos a empezar con el primer criterio, eliminamos las líneas y más para que el gráfico quede limpio. Si le damos a botón derecho y en seleccionar los datos, yo tengo los datos de la serie que hemos utilizado. De hecho, podríamos poner más variables, en este caso vamos a hacer un gráfico sencillo, y lo que me quedaría sería incorporar en este caso los datos del eje de las X, para incluir que en un caso estamos hablando de hipovaria y en el otro de normovaria. De tal manera que aquí hay diferentes opciones de editar. La más sencilla puede ser escribirlo separado de un punto y coma, ¿vale? De tal manera que pondría hipovaria, que sería la primera situación, punto y coma, normovaria, que sería la segunda situación. Si le doy a aceptar, ya en este caso me estaría incluyendo qué dos situaciones estoy teniendo, ¿vale? Esto sería suficiente para marcar el gráfico de las X, porque en este caso no habría unidades. Podría haber seleccionado otras variables, como por ejemplo haber incluido la presión barométrica, que también habíamos medido en cada una de las situaciones. Que puedo tener diferentes maneras de graficar. En este caso, bueno, pues vamos a utilizar una manera gráfica. Si vamos al gráfico en este caso de las IES, aquí sí que estamos obligados a poner las unidades, porque estamos hablando de una variable numérica. Normalmente, sobre todo en todos los sistemas de Excel que sean relativamente actuales, la manera de incluir nuevos elementos gráficos sería pulsando ese botón que tiene más, de tal manera que yo podría incluso seleccionar el que haya o no haya ejes, ¿vale? Y en este caso lo mismo podría hacer con los títulos de los ejes, los seleccionaría, ¿vale? Aquí entonces ya ahora tendría la posibilidad de incluir la variable que estoy midiendo o que estoy presentando en este gráfico, que sería frecuencia cardíaca, y la variable que se mide en latidos al minuto. Esa sería la unidad, ¿vale? Obligatorio siempre, para que sea correcto, poner las unidades, porque si no, no tendríamos la manera de poder conocer en qué unidades estamos expresando. La frecuencia cardíaca normalmente se expresa en latidos por minuto, pero pensar aquellas variables, por ejemplo, de presión, que se pueden expresar en milibares, en milímetros de mercurio o incluso en atmósferas. Con esto ya tendría casi la mayor parte del gráfico solucionada. Eliminaría aquí el título del eje X, porque en este caso no sería necesario. Lo siguiente que me quedaría sería poner las desviaciones estándar. En este caso vuelvo a pinchar en ese botoncito que tiene el más y seleccionaría las barras de error, ¿vale? En este caso las barras de error hace referencia a la variabilidad que tiene la muestra. Lo único que Excel genera una pequeña trampa, y es que por defecto te pone unas barras de error que estima, ¿vale? Es una manera de casi de adecuarlo gráficamente a algo que no es científicamente correcto. Para seleccionar correctamente la barra de error, yo tengo que seguir pulsando algo más, ¿no? En la flecha que sale después de la barra de error, de tal manera que yo le puedo decir que tengo un error típico, que sería una de las maneras de incluir la variabilidad de la muestra, un determinado porcentaje.
En este caso lo que voy a hacer es que voy a elegir más opciones para que vosotros elijáis correctamente la desviación estándar. De tal manera que cuando pincháis en más opciones, pues os sale una nueva ventana. En este caso podéis seleccionar un valor personalizado y la posibilidad de que vosotros mismos especifiquéis el valor. Perdón. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los dos valores que teníamos como desviación estándar, que en este caso sería el valor de 14 y el valor de 9 para cada una de las variables. ¿Vale? Para poder seleccionarlo, lo que he hecho ha sido pinchar encima de un valor, utilizar la tecla de control, ¿vale? La dejo presionada y utilizo el siguiente valor, ¿vale? Que en este caso sería el 9. Se podría hacer también manual, en este caso utilizando una coma para separar estas unidades, de tal manera que una vez que ya he seleccionado estos valores, podría darle a aceptar y ya tendría un criterio específico de realmente qué es lo que sucede con la frecuencia cardíaca en una situación de comparación de ambientes con una mayor o menor presión barométrica. Si quisiera completar este gráfico, ya solamente me quedaría incluir, ¿vale? Una vez que selecciono el gráfico, tengo la posibilidad de insertar, en este caso, alguna forma, incluso un cuadro de texto. En este caso, lo que voy a insertar es un cuadro de texto con un asterisco. Lo puedo hacer más grande para que se vea mejor. ¿Qué implicaría? Lo voy a poner justamente en medio para que quede centrado. ¿Qué implicaría? Que el efecto de la presión del ambiente sobre la frecuencia cardíaca sería significativo. De tal manera que este sería un gráfico que estaría finalizado para poder presentar a una revista científica o al criterio que como os decía al principio, vais a necesitar el año que viene en el trabajo fin de grado. A partir de aquí, pues ya podríamos incluir otra serie de criterios, pero en este caso ya estarían relacionados con la parte estética, ¿no? Como aumentar el tamaño de los ejes, incluso cambiar el color de la letra para que se pueda ver de una manera más clara. O sea que ya podría generar una serie de modificaciones que, aparte de lo científicamente correcto, también pudieran relacionarse con el hecho de que el gráfico fuera estético. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de las variables. Vamos a hacer algo más rápido para que veáis que una vez que yo ya tengo seleccionado un gráfico que estéticamente es adecuado, lo voy a poner a la estética que yo suelo utilizar, que en este caso también tiene la línea del eje de las X, perdón, la línea del eje de las Y y del eje de las X las tiene marcadas. Digo, todo esto son cuestiones de formato. Una vez que ya tengo seleccionado un gráfico que me parece interesante, podría utilizarlo en este caso para cualquier otra variable. Bastaría con copiar, pegar, ¿vale? De nuevo volvería a tener el mismo gráfico y en este caso, utilizando el botón derecho, utilizando la selección de datos, lo que haría sería no modificar las condiciones porque volveríamos a estar comparando hipovaria normovaria, pero sí que estaría cambiando en este caso los valores del eje de la Y. En este caso pincharía en modificar, no hace falta poner un nombre de la serie y lo que sí que haría sería modificar los datos. Vamos a ver el efecto contrario, que era el del salto, y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la altura del salto, que sería 36 en la situación de hipovaria, con la altura de salto en centímetros en la situación de normovaria, que era 33. Le daríamos a desplicar esas opciones, le daríamos a aceptar y aquí nos encontraríamos el efecto, ¿vale? Veis que el gráfico ha cambiado ligeramente porque el efecto es menor y ahora lo único que tendría que hacer sería cambiar la variable, que sería aquí salto vertical, cambiar la unidad, que sería centímetros, y lo siguiente que tendría que hacer sería cambiar las desviaciones estándar. Si pincho encima de ella, pues ya que se queda aquí la barra de formato, pincharía en especificar valor, pincharía sobre ese botón que me ayuda a volver a seleccionar unas nuevas variables, borraría, porque ya no quiero esas variables,
y estaría utilizando las direcciones estándar del salto en centímetros, que es 5 en la situación de hipovaria, y de nuevo 5 en la situación de normovaria. Entonces clicaría la opción de seleccionar datos, le daría a aceptar para que incluya esas variables, y aquí ya tendríamos esos valores. En este caso, de nuevo, al comprobar que la diferencia entre estas variables es significativa, yo podría dejar el asterisco. Como podéis ver, el efecto es menos visible cuando estamos hablando del salto vertical que lo que sucede con la frecuencia cardíaca, ¿vale? Porque, como dijimos en clase, pues la variación que hay respecto de la gravedad probablemente no es tan notable como el efecto de ajuste que tiene que hacer nuestro cuerpo para poder mantener una cantidad de oxígeno de manera continua en nuestras células, y que esto no cabe duda que se produce incrementando la frecuencia cardíaca. Incluso si alguien quisiera focalizar un poco más este efecto, tendrá la posibilidad de cambiar la altura de los ejes, ¿vale? Si seleccionáis en los ejes, veis que aquí siempre que modificáis una parte del gráfico se va modificando la información que sale en este panel de la derecha. Si pincháis encima del eje, pues existe la posibilidad de, en este caso, seleccionando la última de las figuras, que incluye esos valores de barra, pues yo tengo la posibilidad de decir que en vez de que el eje de las X corte el de las Y en el valor de 0, pues yo le puedo decir que corte el valor, por ejemplo, en 25, de tal manera que voy a resaltar el efecto que produce la altitud, ¿no? Lo mismo podría hacer para el margen superior, podría poner 45, y eso sería una manera de gráficamente forzar las diferencias, ¿vale? Pero normalmente eso se entiende como una manera no muy limpia de presentar los resultados, y el ideal es que se presente el eje de las X cortando al eje de las Y en el valor de 0.